Buenas tardes, muchas gracias a los medios de comunicación. Queremos hacer esta conferencia de prensa. Está con nosotros el presidente nacional del PRD, el secretario general del PRD, con este grupo parlamentario en el Senado de la República. Queremos hacer la denuncia del golpe legislativo que se prepara en este Senado, donde de manera secreta se han venido reuniendo el PAN, el PRI, el Verde, para redactar el dictamen de reforma energética sin cubrir los procedimientos parlamentarios, sin incluir al PRD en sus convocatorias, en forma apresurada y con prácticas antiparlamentarias. El PAN y el PRI están actuando como antaño, mediante concertaciones oscuras, con acuerdos a espaldas a los intereses del país. Es necesario e impostergable la modernización del sector energético, pero debe de hacerse de cara a la nación y en beneficio del país. Hemos solicitado de manera formal que se suspenda la reunión de Comisiones Unidas de Reforma Política, que no haya sesión ordinaria el día de mañana, ya que no está discutida, analizada ni completa esa iniciativa, y porque no vamos a legitimar la reforma política, porque implica avalar la estrategia para privatizar el petróleo. Haremos una serie de acciones democráticas y actuaremos con responsabilidad con el país. No podemos aceptar una reforma política sin las cartas ciudadanas, en particular con la ley de participación ciudadana para que haya consulta revocatoria. Tampoco podemos aceptar que no exista la ley de telecomunicaciones ni una reforma política del Distrito Federal con gran envergadura. No podemos tampoco aceptar que con maniobras legislativas se pretenda convertir al tema energético en un tema fiscal para que no esté sujeto a la consulta popular como se pretende. Es decir, no vamos a ser cómplices ni complacientes con quien quiere arrebatar el patrimonio energético de nuestro país. Ese es un comunicado. Le daré la palabra a Alejandro Encinas. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Como es del conocimiento de los medios de comunicación, de la opinión pública, en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos venido desarrollando una discusión dentro del Senado de la República en torno a las iniciativas que en materia de reforma política se han presentado tanto en esta legislatura como en legislaturas anteriores. En esta discusión no solamente hemos cumplido con nuestra responsabilidad institucional, tanto quienes integramos parte de las Comisiones Unidas, como en el caso particular que me corresponde como presidente de una de las comisiones dictaminadoras. Hemos ido a discusiones políticas de buena fe, a construir entendimientos para buscar una reforma política de fondo que no se reduce estrictamente a la creación del Instituto Nacional Electoral, sino que debería de contemplar disposiciones adicionales de modificación al régimen político, sin dañar la autonomía y las facultades soberanas de las entidades federativas, particularmente en lo que se refiere a la definición de sus normas de régimen interior. Y si bien en estas semanas ha habido avance en algunos temas, prevalecen un conjunto de diferencias que para nosotros son importantes e irreductibles. Voy a poner algunos ejemplos. Uno de ellos sería que se establezcan con toda precisión las causales de nulidad de una elección, particularmente cuando se rebase el tope de gastos de campaña, a lo cual a lo largo de semanas el PRI se ha estado oponiendo. Y si bien ahora hay una redacción que remitiría a la ley reglamentaria la definición de las causales de nulidad,
pues se quiere introducir el concepto de determinancia de esas violaciones a la ley en el resultado final. No quiero repetir el debate que dimos en el 2006 sobre la resolución del tribunal, cuando reconoció que Vicente Fox intervino directamente en la campaña presidencial, que hubo una guerra sucia al margen de las disposiciones legales, que intervinieron organizaciones empresariales que están prohibidos por la ley en el proceso electoral, que hubo desvío de recursos públicos en favor de un candidato y otras, y reconociendo todas estas prácticas ilegales, el resultado fue que no fueron determinantes en el resultado, cuando la diferencia fue del 0.56%. Y se agrava la situación, porque ahora no es un asunto solamente del rebase de tope de gastos de campaña, sino el desvío de recursos públicos, e incluso quieren regular que la presencia de recursos de origen ilícito no necesariamente pueda considerarse como determinante en las causales de nulidad de una elección, cuando es incluso hasta un delito del carácter penal. Quieren establecerse disposiciones para avanzar de nueva cuenta en dos temas: la sobrerepresentación en los órganos legislativos y un conjunto de acciones que favorecerían el bipartidismo. Hoy tenemos un tope máximo de 8% de sobrerepresentación en el Congreso, y al pretender elevar el umbral de registro de los partidos al 3%, el PAN empezó con una propuesta del 5%, el impacto que significaría la reasignación de los diputados que corresponderían a los partidos que perdieran el registro implicará un aumento fundamental de los legisladores de la primera y segunda minoría y por tanto de la sobrerepresentación. Pero no solo eso, sino quieren establecer la norma a nivel nacional para que este umbral se corresponda con las legislaciones estatales, lo cual es una atribución que le corresponde a los estados y que implicaría que en 17 estados de la República solamente 2 partidos tuvieran representación en los congresos locales, lo cual para nosotros es absolutamente inadmisible. Otro caso es el de la reelección. Ustedes recordarán que desde la 61 legislatura, cuando la reforma constitucional, nosotros hemos insistido en que reelección sí y solo sí se acompaña de la figura de revocación del mandato. Ahora, no solamente el PAN ha planteado la posibilidad de reelección hasta en 4 ocasiones de los legisladores, la elección primera y 3 procesos reelectivos, sino que además quiere que la legislación se aplique a partir de ahora. ¿Qué significa eso? Que los actuales diputados federales pudieran reelegirse y que el caso de los senadores pudieran ser reelectos en el 2018. Lo cual no solamente es un asunto de una ausencia ética total, porque nadie puede legislar en su propio beneficio, sino porque vulnera un principio fundamental, que son las bases legales sobre las que se constituyó este Congreso, donde nadie nos eligió para un periodo mayor del que se define el periodo de las legislaturas. Y hay otros temas sustanciales como las cartas ciudadanas. Ya lo denunció la dirección del partido, lo hemos hecho aquí, en el sentido, por ejemplo, que en la reglamentación de la consulta popular quiere establecerse una restricción a las consultas para que éstas no procedan en asuntos ya resueltos por los congresos. ¿Qué significa eso? Que de aprobarse una reforma energética con esa legislación no habría autorización para convocar una consulta revocatoria de esa consulta, que por la norma constitucional tiene que ser vinculatoria, implicaría la revocación de la resolución del Congreso. Esa es, sin lugar a dudas,
algunos de los elementos, hay más, se los vamos a hacer llegar, que no nos permiten garantizar que sea un avance democrático sustancial la reforma. Pero también yo quiero decirlo con toda claridad, como lo ha señalado aquí nuestra vicecoordinadora Dolores Padierna. Nosotros no vamos a convalidar ni a legitimar un condicionamiento que el Partido Acción Nacional ha puesto para avalar y profundizar la contrarreforma en materia energética. No vamos a servir de escalafón ni de tapete para legitimar un proceso que abra la puerta a una contrarreforma mayor que, como hoy en la mañana reconoció el senador Javier Corral, ha llevado en una relación bilateral fuera de la Cámara de Senadores, sin discusión de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la Comisión de Energía, donde nuestros compañeros integrantes de la Comisión de Energía, el senador Mayans, el senador Adán López y el senador Rabinadad, que además es secretario, nunca ha sido convocada. Nosotros denunciamos esa pretensión desde que distintos medios de información internacionales señalaron que representantes del gobierno mexicano y integrantes del Partido Acción Nacional cabildeaban en los Estados Unidos la modificación de la iniciativa presentada por Peña Nieto para permitir no solamente los contratos de utilidades compartidas, sino los contratos de producción y las concesiones, a las que pomposamente Javier Corral hoy denomina licencias. Lo importante de la declaración de Corral es que reconoce que lo que hemos dicho y lo que ha salido en la prensa internacional es cierto. Y nosotros no vamos a convalidar esa situación, nos retiraremos de las discusiones de las comisiones en materia de reforma política y vamos a asumir, como lo han dicho mis compañeros y lo anunciará nuestro presidente nacional, acciones firmes y decididas para revertir este proceso que pretende dar un albazo legislativo comprometiendo un recurso de la nación, entregándoselo, tanto el recurso como la renta petrolera, a extranjeros y al capital privado. Jesús. ¿Tú me dices? No me desampare la senadora. Sí, Bien, muchas gracias a las amigas y amigos de los medios. Tuvimos una reunión de trabajo muy temprano entre el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República e integrantes de la Dirección Nacional del PRD aquí presentes. Yo quiero decir claramente que en la relatoría que ha hecho sobre los contenidos de lo que está ya en este dictamen que se terminó en el día de hoy a las 4 de la mañana, hay claras insuficiencias y hay desde luego también notorias ausencias, como ya se ha dicho aquí. Nosotros, cuando firmamos hace ya casi un año los acuerdos contenidos en el Pacto por México, en esta materia de lo electoral y de la reforma política, dejamos claro que de lo que se trataba era justamente de ir a una reforma de hondo calado y de amplia perspectiva estratégica, como lo requiere el país en estos temas. Y lamentablemente, hay que decirlo, nada de esto, de lo sustantivo, está contenido en estos avances que existen en el dictamen que se ha dado a conocer. El INE del que se habla es un INE descafeinado, como se dice coloquialmente, es un INE que prácticamente ahora podría poner hasta en riesgo la realización transparente y con contenidos democráticos de las elecciones federales, ya no solo las locales, sino también las federales, porque además quienes van a
componer esos institutos electorales locales, los consejeros que sean propuestas de las legislaturas locales, y las legislaturas locales, la mayoría de ellas, ya sabemos quién y cómo se controlan. Entonces, no podemos nosotros decir que esto sea suficiente, mucho menos cuando las propias ausencias, como la misma que corresponde a la reforma política del Distrito Federal y que está contenida también como una necesidad junto con las cartas ciudadanas, no están presentes. Y nosotros siempre dijimos, desde que se configuraron estos acuerdos y desde que se ha estado trabajando en el Senado de la República y en algunas reuniones que se llegaron a hacer en las últimas semanas con integrantes del Consejo Rector del Pacto, que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. Y aquí no está todo acordado, por lo que se ha dicho. Y luego, si a esto le añadimos lo que aquí también se ha expresado por la senadora Dolores Padierna y el senador Alejandro Encinas en relación con la reforma energética, pues de ninguna manera podemos nosotros permitir este avasallamiento, este atropello de los procesos legislativos, de las normas mínimas elementales de convivencia democrática en el Senado de la República. No podemos nosotros de ninguna manera convalidar esto, que además, hay que decirlo, ni lo contenido hasta hoy en la reforma política, ni lo que se pretende sacar en la reforma energética está contenido en el pacto. Están violando lo contenido en el pacto en estas partes, el PRI, el gobierno de la República, y el PAN, la parte que ha estado negociando estos aspectos. Hay que dejarlo claro, son ellos los que están rompiendo el pacto, son ellos los que están dinamitando el pacto y la posibilidad de acuerdos. El PRD no ha estado en el pacto en estas materias y no regresaremos a los trabajos del pacto si no se corrigen estas claras deficiencias, estos claros atropellos, y no se reponen los procedimientos. Nosotros estamos fuera del pacto y seguiremos fuera del pacto si no se corrigen estas claras anomalías, estos claros atropellos, y no se reponen los procedimientos. Estamos convencidos además de que este es un tema que debe ser, especialmente el energético, consultado con la población, y por ello en las próximas horas entregaremos al Congreso de la Unión 1.700.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos para convocar a que se realice una consulta popular. La Comisión Política Nacional, por su parte, se reunirá en los próximos minutos para aterrizar el plan de acción que acordó el propio Congreso Nacional de nuestro partido en esta materia. Y sabiendo además que se trata de un tema que rebasa al PRD, que le interesa al conjunto del país, a las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda en su conjunto, en donde no debiéramos poner ni condicionamientos ni barreras, yo hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas, democráticas y progresistas del país para que en los próximos días podamos reunirnos para trazar juntos un plan de acción que nos permita enfrentar igualmente juntos esta acción que se pretende realizar. No vamos a compartir de ninguna manera este atraco que se quiere hacer contra el país, contra la nación en su conjunto y contra toda la sociedad mexicana. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta de los medios de comunicación. Les va a hacer una pregunta Omar Brito del Grupo Milenio. Senadores, yo quería preguntarles si el PRI y el PAN deciden continuar con estas reuniones para dictaminar qué acciones van a tomar, y si deciden subir al Pleno para primera lectura, ¿ustedes abandonarían la sesión del Pleno? Y también para los senadores y para el presidente Zambrano, ¿solamente es el tema de consulta ciudadana y cartas ciudadanas lo que necesitarían para regresar
al pacto, ya que está anunciando el retiro del pacto? Pues ya lo señaló la senadora Padierna, se ha hecho el planteamiento formal al coordinador del PRI para que se suspenda la sesión del día de hoy y el proceso de dictamen. Señaló que lo iban a analizar, vamos a conocer su respuesta. Si su respuesta es negativa y pretenden hacerlo el PRI y el PAN, que asuman su responsabilidad. Nosotros no vamos a caer en chatajes, ni en ninguna extorsión legislativa, ni aceptamos monedas de cambio de una legislación por otra. Nuestro planteamiento ha sido muy claro y nos vamos a mantener en esa ruta. Gracias. No hay más que agregar. Gracias. Ciudadanas, el tema de... No. Son muchos temas contenidos, es el problema sobre representación, todas las reformas que inducen el bipartidismo, las restricciones a las libertades, las faltas de causales definidas y claras de nulidad de la elección, cómo se establecen los delitos y sanciones para quienes incurren en violaciones a la ley electoral o en delitos electorales, y por la conformación de los tribunales, cuál es el asunto de la reelección inmediata o no, por cuántos periodos, por qué no se aceptan los asuntos de la revocación. Esos son el pero lo fundamental es que no queremos que se empeñe el futuro político del país con una reforma constitucional que entregue el petróleo y la renta del petróleo al capital extranjero y al capital nacional. Buenas tardes. Senador Encinas, usted estuvo en todas las negociaciones. ¿Por qué hasta ahorita se dan cuenta de que los estaban pues avasallando con temas que no estaban incluidos en el pacto, como lo acaba de decir el presidente Zambrano? Y al presidente Zambrano, señor, esto es ya el fin del pacto, es decir, salen ustedes del pacto, pero ya había señalamientos, diferentes versiones de políticos de que el pacto estaba llegando ya al final. Sí. Este es ya, le pregunto al señor Zambrano, este ya es el fin del pacto, el PRD ya no regresa a este mecanismo. Gracias. Bueno, respecto a la pregunta, viene dirigida a mí. Por eso empecé con toda claridad mi intervención diciendo que nosotros hemos venido llevando una discusión dentro del Senado de la República en cumplimiento de nuestra responsabilidad institucional, en mi caso como presidente de la Comisión Dictaminadora y en el proceso de desahogo de un dictamen de las iniciativas presentadas. Y no solo eso, sino lo hemos ido anunciando todos los días donde hay avances, donde hay retrocesos y donde hay diferencias profundas. Entonces, no hay ninguna sorpresa y hemos sostenido nuestros planteamientos con plena claridad a la opinión pública. Más aún, hemos ingresado aquí iniciativas de sectores de la sociedad a las cuales les hemos dado un aval ante la ausencia de la reglamentación en materia de iniciativa ciudadana y seguiremos haciéndolo. Nosotros queremos ese debate legislativo, por supuesto, pero que también se haga lo propio en lo energético y que no sea esto la moneda de cambio del PAN para ir avanzando hasta la concesión del petróleo y de todos los hidrocarburos en el país. Miren, el pacto se configuró para resolver, atender problemas y rezagos del país, para fortalecer el desarrollo democrático y para también fortalecer al Estado mexicano y todo lo público que se había ido perdiendo frente a los poderes fácticos, y con ello también, como uno de nuestros objetivos, evitar la regresión autoritaria. Y lo que estamos viendo hoy es justamente eso, que estamos en un proceso de degradación política, de regresión autoritaria a las viejas prácticas, a querer regresar a los poderes fácticos y a los intereses privados, todo lo público en donde lo esencial se está perdiendo de vista. Para nosotros este ha sido el cometido o los cometidos fundamentales por los cuales hemos venido participando. Subrayo, en materia de lo que se está conteniendo en el dictamen y de lo que todavía le falta, todo lo que aquí se ha dicho de nuestra parte, no hemos nosotros estado en el pacto, y mucho menos en lo que se refiere a lo energético, no estamos en el pacto. Lo que se está planteando por el PRI, por el gobierno de la República y por el PAN,
violan las disposiciones del pacto en ambas grandes materias de la política político-electoral y la energética por la otra parte. Y por lo tanto, quienes están dinamitando, torpedeando al pacto, quienes están violando sus preceptos, son ellos, no nosotros. Y si todavía se le mueve una patita y no le quieren dar el tiro de gracia, entonces que rectifiquen. Si no, harán eso. Ellos matarán al pacto. Y nosotros no tendríamos por qué estar convalidando decisiones de esta naturaleza, de ninguna manera. Sí. Perdón. Sigo yo. para el señor Zambrano, yo quiero preguntarle si todo esto que está ocurriendo, ya casi en vísperas de que el PAN y el PRI aprueben la reforma energética que ellos quieren, no demuestra que el PRD se equivocó al estar en el pacto, porque finalmente solo los utilizaron, aprobaron las reformas laborales, de telecomunicaciones, y ahora ya como ya el PRD a lo mejor ya no les interesa tanto, pues están aprobando la reforma política que ellos quieren, haciéndolos a un lado. Mire, no comparto algunos juicios de valor que se emitieron, pero primera aclaración, la laboral no fue parte del pacto. La laboral, acuérdense que se asumió como de las iniciativas preferentes, por cierto, sin reglamentación de la reforma constitucional, que ahora están queriendo argumentar que no se puede sacar adelante una consulta popular porque no hay ley reglamentaria. Ya hay precedentes de que se pueden aplicar por sí mismas reformas constitucionales sin que estén reglamentadas. Esa ley laboral se abordó iniciando la legislatura actual, en los primeros meses de trabajo de la misma, antes de que se firmara el pacto. Y luego, no se podrá decir que la reforma en telecomunicaciones o de competencia económica, por mencionar dos de ellas fundamentales, no fueron compartidas y no eran banderas del PRD. Al contrario, fuimos nosotros los que las metimos. Y ya el asunto de que si fuimos o no utilizados es un juicio de valor, podemos discutirlo en otro escenario, pero aquí lo fundamental es que estos dos temas esenciales que se han planteado, de ninguna manera nosotros vamos a convalidarlos. No estamos de acuerdo, no los vamos a compartir y no seremos parte de un engaño a la población en materia de la reforma política y política electoral, y mucho menos seremos parte de un atraco que quieren consumar con la reforma energética. Así. ¿Para la reforma energética? ¿Perdón? ¿Todavía es tiempo de que paren la reforma energética? Mire, paramos lo del IVA en alimentos y medicina, decían que era inevitable. Vamos a ver también, incluso si quieren sacarla adelante, si piensan que es suficiente la numeralia de los senadores del PRI, del PAN y del Verde para sacarla adelante, y de los diputados en su momento correspondiente. Vamos a ver si con un movimiento popular importante, con una protesta social, con la clara participación en contra de la principal fuerza política de izquierda del país, como es el PRD, y además trabajando en un amplio frente, vamos a ver quién se atreve a invertir en los próximos años, sabiendo que en el 2015 podemos revertirla, podemos echarla para atrás. Nosotros no nos vamos a dar por vencidos cuando se trata de defender los intereses supremos de la nación. Última pregunta de Fernando Cedillo de Enfoque. Gracias. Le pregunto a Jesús Zambrano, ¿cuál sería la condición, si es que hay alguna, para que el Partido de la Revolución Democrática regresara a la mesa del pacto? O de plano, le insisto en lo que le dijo Ricardo, porque ahí sí como queda, dice usted que todavía mueve la patita, pero bueno, ¿habría alguna condición en específico que estuviera exigiendo el PRD? Es decir, no a la reforma energética, no a la reforma política. En estos términos, ¿cuál es el asunto? De entrada, que se respete lo firmado en los acuerdos del pacto, y junto con ello, que se repongan los procedimientos legislativos en los que no hemos estado participando, como ya se ha referido aquí, en la energética, y desde luego queriendo sacar a vapor, a como dé lugar, la reforma política aquí en el Senado, para que mañana o pasado se quiera estar sacando ya el acuerdo, se quiere estar resolviendo en el Pleno de la Cámara, para que de inmediato se mande a la Cámara de Diputados
y luego la semana que entra de inmediato entrar en una reforma energética de la que no hemos participado en su dictamen y que nos vamos a oponer desde luego porque ni siquiera sabemos si están dictaminando nuestras iniciativas, las que presentamos nosotros mismos en el Senado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros convalidar una cosa de estas? No se dan cuenta que pueden estar encendiendo un cerillo y aventándolo a un escenario con mucho material inflamable. Que tengan mucho cuidado con eso. En ese sentido, solamente precisar, porque usted hablaba de una importante movilización social, es decir, ustedes estarían convocando ya abiertamente a las movilizaciones en la calle, a las tomas de tribuna o cosas de esa naturaleza. El plan de acción, como lo dije, lo vamos a discutir en unos minutos más en la Comisión Política Nacional. No estamos adelantando nada. Muchas gracias.